calor, así que ojo con los que salen a navegar ahora a esta hora del mediodía. El sol desde las 12 hasta las 3 de la tarde es tremendo, Hermoso. así que La peor hora para estar a la intemperie. exacto, así que cuidado aquellos que salgan con chicos a navegar. Sabemos que, bueno, ahora todo el mundo está sacando la lancha y salen, que, bueno, pero cuidado con el sol. Cambiamos de tema. ¿Por qué? Porque la provincia de Entre Ríos ha tomado una decisión el gobierno y con Matías ya habíamos hablado con Matías. Matías es Matías Olivero Vila de la Asociación Civil Lógica. Y ellos están trabajando para que cuando en el ticket, cuando nos entreguen el ticket, ahí esté especificado cada uno de los impuestos que nos cobran. Y había que adherirse a eso. Y yo no sé si Entre Ríos se adhirió o no se adhirió al final. Matías Olivero, Hugo Barreto, Radio 9. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Un gustazo. Bien, estoy bien con mucho calor por acá. No sé cómo estarás vos en Buenos Aires, pero acá hace mucho calor. Contame, ¿qué pasó con Entre Ríos, Matías? Medalla de bronce, Hugo. Medalla de bronce para Entre Ríos porque es la tercera provincia que se ha adherido Buenísimo. esta semana con la publicación de la ley de adhesión a este régimen por parte de la legislatura. Como Entre Ríos tiene bicameral, bueno, llevó su tiempo porque sí, unos meses que el proyecto del diputado Bruno Sarubi se había aprobado por diputados y bueno, llevó unos meses, pero finalmente se publicó esta semana la ley de adhesión a este régimen. ¿Qué significa esto? Que, tal como dijiste, se va a ver en los tickets los impuestos que soportamos, que pagamos y soportamos. Pagamos es el IVA, que va a estar, que ya está en un renglón en todo el país, se adhiera o no se adhiera a la provincia, ya figura el impuesto nacional del IVA, y también un segundo renglón que aparece otros impuestos nacionales, y allí aparece, por ejemplo, impuestos internos o los dos impuestos a los combustibles cuando vamos a estaciones de servicio. Eso es lo que ya veíamos en todo el país. Con esta adhesión se agregan otros dos renglones, que son ingresos brutos y tasas municipales. La ley de adhesión de Entre Ríos invita a los municipios para que se adhieran y lo que está, digamos, lo que es esperable es que todos los municipios se adhieran o no, porque si no pasa a ser un engorro que es total, ¿no? Y además la gente se confundiría porque diría, vamos a hacer las compras al departamento acá, digamos, a la jurisdicción de al lado, a la municipalidad de al lado, porque ahí no nos cobran impuestos municipales y no, es que no se adhirió, ¿ok? Así que es esperable que todos se adhieran. Entonces, ahí vamos a ver entonces 4 renglones en los tickets. El IVA, otros impuestos nacionales, ingresos brutos y las tasas municipales. Y te decía, medalla de bronce, porque primero se había adherido Chubut y segundo Mendoza. Así que aplausos para Entre Ríos. Bien. Y bueno, Ahora, y allí con el empuje del gobernador Frigerio que terminaron sancionando esta ley de adhesión por parte de Entre Ríos. perfecto. ¿Esto qué beneficio nos trae, Matías, en el sentido de mirar y saber que estamos, como decías vos, sufriendo la carga impositiva en todo lo que compramos? ¿Qué Claro, sería? yo te diría al revés, Hugo. ¿Qué perjuicio tuvo no saber esta información? Nosotros lo que sostenemos desde Lógica, Hugo, es que nosotros llegamos a tener los impuestos más altos del mundo. Hace 2 semanas posteamos en nuestras redes País con Lógica que por 4 entidades distintas, 5 métodos diferentes, tenemos los impuestos más altos del mundo. Y lo que nosotros sostenemos es que tenemos los impuestos más altos del mundo porque no teníamos ni idea que los estábamos afrontando. Nosotros teníamos prohibiciones en la ley de IVA de mostrar el IVA. Teníamos sanciones de la ex AFIP para aquel vendedor que llegara a mostrar el IVA al consumidor final. Explícame, Hugo, cuál es el sentido de esa norma. Qué locura. ¿Por qué una norma para prohibirnos ver los impuestos? ¿En qué estaban pensando? Y la otra es escondiendo impuestos a lo largo de la cadena productiva, detrás del árbol del vendedor, detrás del árbol industrial,
detrás del árbol del mayorista, detrás del árbol del productor. Se esconden ahí impuestos que terminan siendo soportados al final de la cadena por nosotros. Entonces, eso hay que entender que es la contracara de los impuestos más altos del mundo. No es casualidad que por un lado tenemos los impuestos más altos y por el otro lado un régimen que nos escondía los impuestos. No, las dos son las dos caras de la misma moneda. Entonces, este régimen se inventó, se creó en otro país que tiene impuestos muy altos, que fue Brasil. No es casualidad que los dos regímenes más transparentes fiscales vengan de dos países que tenían los impuestos por las nubes. ¿Y cuál fue el efecto que tuvo en Brasil? Bueno, cuando la gente se enteró que estaba pagando 40% de impuestos, 45% de impuestos cada vez que consumía, reaccionó. Primero pidiendo baja de impuestos. Y ellos ya tienen una reforma que se empieza a aplicar a partir del año que viene, donde bajaron de un plumazo los impuestos al consumo nacionales, provinciales y municipales de 34 a 27%. Eso primero. Segundo, la gente se pone mucho más exigente a exigir servicios del Estado porque dicen, momento, si estoy pagando una tasa vial no me devuelvas rutas con pozos. Claro. Y tercero, la gente se involucra en el gasto público porque dice, momento, te estás gastando mis impuestos, nuestros impuestos. Con lo cual, digamos, las cosas no son gratis, no hay recursos del Estado. No, obviamente. Los recursos del Estado son los nuestros. Ahora, bueno, ese triple efecto, Hugo, es lo que se busca con este régimen. Matías, contame, ¿y cómo fue la experiencia de Brasil, en donde la gente se enteró de todo lo que cobraban? ¿Y cómo reaccionó? ¿Qué hacían? ¿Manifestaciones? ¿De qué manera? Porque nosotros, te cuento, creo que lo hablamos la otra vez cuando charlé con vos. Acá en la provincia de Entre Ríos, en nuestra factura de la luz, nos están cobrando impuestos que no tienen nada que ver. Estamos pagando cosas municipales que no tendrían por qué hacerlo. El gobernador ya dijo, no tienen que cobrarlo, pero bueno, las municipalidades no se adhieren. Y nos están cobrando, qué sé yo, el alumbrado público, por ejemplo, en la boleta de la luz, de energía. Digo, ¿cómo crees que puede llegar a reaccionar estas provincias que ya se adhirieron, como en Río Negro y como me dijiste, Mendoza? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Bueno, ¿qué estás viendo ahí? A ver, son dos temas distintos, Hugo. Pero los dos afectan la concientización fiscal. En el primero, la primera pregunta, ¿qué pasó en Brasil? ¿Cómo reaccionó la gente? Sí. Bueno, como te decía, allí fue la sociedad civil, el empresariado, el que pidió este régimen. ¿Por qué? Porque dijeron, miren, otro día hablamos del nivel de los impuestos. Lo que ustedes no pueden seguir haciendo es ocultarnos los impuestos. Esto, a ver, Hugo, hay un artículo en la Constitución que dice que hay que dar información adecuada y veraz al consumidor. Sí, señor. Cosa que fue destacado en el proceso parlamentario, fue destacado en Entre Ríos, que hay una obligación de adherirse porque hay un artículo que dice que nos tienen que dar información adecuada y veraz. En Brasil, esto vino de la sociedad civil, vino del empresariado, con 1,5 millones de firmas de ciudadanos apoyando este régimen, encuestas de Ibope que decían que el 90% estaba de acuerdo en que se diera esa información y quería ver esa información. 135 organizaciones respaldaron este régimen, es decir, fue una movilización de toda la sociedad civil pidiendo que le muestren los impuestos. Pasado mañana hablaremos del tamaño de los impuestos, pero ustedes no nos pueden seguir ocultando la verdad fiscal. Así que eso fue una reacción enorme de la sociedad civil brasileña, de la cual tenemos que aprender, digamos, aquí para exigir que las otras provincias también se adhieran. Claro. Bien. Voy al segundo tema que mencionás. Hay una resolución, que es la resolución 267 de la Secretaría de Industria y Comercio, que prohíbe poner tasas municipales y otros cargos en la boleta de luz, gas y agua. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es extorsivo. Que vos me metas, digamos, el servicio de luz
y además el IVA correspondiente a la luz, y me cortes la luz porque yo no pago ni al servicio de luz o no pago el IVA del servicio de luz, está perfecto que me cortes la luz. Perfecto. Ahora, no tiene nada que ver que me cortes la luz si no pago una tasa municipal que nada tiene que ver con la luz. Tal cual. No me podés cortar la luz si no pago el sepelio, los bomberos, la obra social que viene colgada del cable de la luz. Eso está pésimo. Y por eso esta resolución 267 lo prohíbe. Hay algunas municipalidades que salieron a pedir medidas cautelares y la justicia, que es condescendiente en la Argentina, es tolerante, en algunos casos le dio la razón y en otros no. Así que hay que ver, en el caso de Entre Ríos, cómo está la justicia en ese sentido, porque en principio no pueden hacerlo, salvo que el intendente consiga una medida cautelar en su favor. Sí, acá lo seguimos pagando, Sí, más vale. acá lo pagamos y la verdad No que te puedes negar tampoco. tenemos que saltar, tenemos que tirar la bronca, juntar firmas, como se hace, tenemos que movilizarnos como sociedad. Lo que quería saber, Mati, es la última y no te molesto más, ¿cómo está Río Negro y Mendoza, que son las primeras que aceptaron esto? ¿Qué pasó con la población ahí? Chubut, sí, son Chubut y Mendoza. Perdón, Chubut. El mapa, y esto los van a estar viendo, ahora estamos posteando el mapa de lógica. Nosotros como impulsores de este régimen ponemos como si fuera el mapa con un semáforo. En verde las adheridas, donde todos nuestros seguidores podrán ver allí a Chubut, Mendoza y ahora Entre Ríos, con el titular que dice que Entre Ríos se sumó. ¿Ok? Sí. En proceso tenemos a Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Salta, que son las que han hecho alguna acción para adherirse, o dictaron una resolución preparatoria como Córdoba, o lo trataron de incluir en el Código Fiscal en la Ciudad de Buenos Aires, o en Salta, que hay uno de los proyectos que está avanzando. Y después las otras 18 en la nada misma. Ahora, el caso de Mendoza, contestando tu pregunta, lo van a empezar a aplicar desde el 1 de enero. Desde el 1 de enero dice que es la vigencia. Bien. Chubut todavía no ha reglamentado. Y Entre Ríos se publicó esta semana. Tiene que haber una reglamentación para decir, bueno, Claro. quiénes son los que van a tener que cumplir con esto. Por ejemplo, a nivel nacional, cumplen todos, salvo los monotributistas. Los pequeños comercios están excluidos de hacer esta discriminación en los tickets. Bueno, y allí tendrán que definir las cuestiones típicamente vamos a decir, reglamentarias. Claro. Así que bueno, estamos en esa. Bueno, y momento, hay que seguir en eso porque, bueno, evidentemente hay una voracidad impositiva en los gobiernos municipales, provinciales y nacionales porque necesitan mantener unas superestructuras que si no es a través de impuestos hasta extorsivos, como estábamos hablando hace un ratito, no juntan la plata para poder sostener esas superestructuras que han armado. Bueno, será momento de empezar a ventilar, a blanquear y a cambiar paradigmas que hoy por hoy nos han tenido, digamos, al borde del abismo a nosotros, que no llegamos a fin de mes, pero todo por impuestos que estamos pagando y no lo sabemos. Así que bueno, creo Exacto, Hugo. El punto que vos señalás es muy importante. Y a ver, como te decía recién, otro día hablamos del tamaño del Estado provincial y municipal, y otro día hablamos del nivel de los impuestos y de las tasas que se cobran a nivel provincial y municipal. Pero lo que no es admisible, lo que es inaceptable, a 530 días de sancionado este régimen, es que hace 530 días que tengamos 18 provincias que no hicieron absolutamente nada. Claro. Eso es lo que es absolutamente inaceptable, porque, repito, esto no es como el caso del RIGI, estos proyectos de inversión que están adheridos y donde hay invitación a la provincia, y la provincia perfectamente puede decir, no estoy de acuerdo, no quiero sacrificar recaudación, así que no acepto la invitación que se me hizo en la ley para adherirme al RIGI. Esto es completamente distinto. Acá no tocamos los impuestos. Esto es solamente información al consumidor. Entonces, ¿qué me vas a decir?
que es información adecuada y veraz el 0,8 de azúcares y el 1% de sodio, pero no es el 5% de ingresos brutos y el 3% de tasas municipales? ¿Cuál es la excusa? La verdadera excusa es que me lo querés ocultar, porque si llegamos a ser conscientes de los impuestos que pagamos, naturalmente que no los vas a poder subir y probablemente con el tiempo los vas a tener que empezar a bajar. Excelente, Matías, gracias y sigamos en contacto. Te sigo de cerca con la información y gracias por compartirla, porque cada vez me estás mandando información cada vez que tenés novedades. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para los que nos quieran seguir en las redes, estamos como País con Lógica. Un abrazo, gracias, adiós. Un abrazo. Matías Olivero Vila, de la Asociación Civil Lógica, en donde, bueno, es que él plantea algo lógico. Che, queremos saber qué tipo de impuestos estamos pagando cada vez que vamos a pagar algo. Esto a mí me sorprende y me sorprende cada vez más. Me parece hasta irrisorio la cantidad de provincias que no se adhieren. 18. Que están como Ni fingiendo pelota, demencia. ni No, esto es fingir demencia, Pero porque obvio. si nosotros nos adherimos, madre mía. Pero fingir demencia o Alzheimer es también, con todo respeto, digo Sí, eso, ¿no? sí, claro, por supuesto. Bueno, no, mirá, che, no me podés cobrar el alumbrado público en la factura de la luz, no, basta. Y bueno, pero ahí sabés la Pero cantidad me cobran, de guita que recaudan. me cobran en la factura de la luz, pero me cobran en los impuestos, pero me cobras acá, pero me cobras allá, al final. ¿Sabés la cantidad de plata que entra ahí? Bueno, es impopular achicar el cupo y sí, es Sí, re impopular, y pero obviamente. bueno, mientras tanto siempre, viste, el que paga los platos rotos es Juan Pueblo. Juan Pueblo, claro. Señor Juan Pueblo. Bueno, chicos, vamos a hacer un repaso antes de irnos a la tanda. Vamos a repasar las últimas fases de grupos, los últimos grupos que le ha tocado a la Argentina. Empezamos con el año 2006, en donde la Argentina lideró su grupo, se enfrentó a Costa de Marfil, Serbia y Montenegro, y también a los Países Bajos. En el 2010, en Sudáfrica,